pero hoy nos va a hablar de muchas cosas el querido Robert Marcial González, abogado magíster en Derecho Procesal, Acción Política, docente y autor. Y lo recibimos con un fortísimo aplauso. ¿Cómo te va, Robert? ¿Cómo estás, Bob? Buen día, Bruno. Muy bien, por suerte, siempre grato acompañar. Y ya quiero responder una de las interrogantes que sembraste, ¿verdad? ¿Cómo defendemos al país? ¿Cómo hacemos patria? Bueno, y espacios como el que generás con tanta alegría, con tanta vocación, con tanto profesionalismo, son claves para forjar un país mejor, Bruno. Este es un programa que no se limita solamente a lo urgente, sino que también trata temas esenciales, temas importantes. Hay una tarea de divulgación cultural muy importante desde aquí y bueno, y es un poco uno de los caminos que tenemos que seguir. Sí, muchas gracias y humildemente hacemos este acompañamiento, porque nosotros simplemente somos una bisagra, ¿verdad? Acompañamos, por acá pasa todo el mundo, no hay distingos de color, de raza, de credo, de política, de nada. Acá vienen todos y dicen lo que sienten, lo que piensan sobre tal o cual tema o acciones que hay que emprender para tratar de favorecer al conjunto de ciudadanos que habita este país, los ciudadanos que habitamos este país, y al conjunto de ellos hay que también resguardarlos en el mejor de los sentidos. ¿Qué vos harías, Robert? ¿Qué harías si... Yo sé que se amenazan, hoy ya no, las guerras, si bien las hay, como allá en Europa o en Medio Oriente y compañía, pero no es que uno está pensando en los tanques, en las ametralladoras y compañía, sino hay otro tipo de guerras y de infiltraciones que también descomponen y bueno, como aves carroñeras avanzan sobre nosotros. ¿Cómo vos defenderías al Paraguay hipotéticamente, qué sé yo, si hubiese viniese de vuelta una amenaza así de una supuesta contienda y qué sé yo, se unen 2 o 3 países en contra de Paraguay, por decir algo nomás, simplemente, ¿cómo vos actuarías? El ejercicio especulativo es siempre interesante, independientemente de que no existen hipótesis de conflagración bélica en este momento. Claro. Pero yo personalmente creo, Bruno, que la mejor manera de blindar al Paraguay, pero sobre todo de proyectar al Paraguay hacia escenarios de paz, de desarrollo, de crecimiento, es apuntar a la inclusión. Nosotros tenemos un país donde lamentablemente la mayoría de nuestros compatriotas están fuera del juego, están fuera del sistema, operan en la marginalidad. Y operar en la marginalidad significa, por un lado, que el Estado está claudicando de ese compromiso que tenemos de incluir a todos los ciudadanos para cuanto menos tener las necesidades básicas satisfechas y a partir de ahí poder desarrollar proyectos de vida plenos. Pero fundamentalmente significa agachar la cabeza ante la amenaza del crimen organizado, que, digamos, es el que ocupa con mucha eficacia, hay que decir, esos territorios directamente abandonados por el Estado, donde no tenemos presencia estatal. Así que lo primero es generar inclusión. Y la inclusión se genera a partir, digamos, de la activación de varios frentes, como principalmente la generación de empleos dignos de calidad. Y bueno, y ahí estamos absolutamente aplazados como país. Nuestro índice de desarrollo humano, le hace vivienda, inclusión en temas de salud, de alfabetización, de calidad de vida en sí, hacen aguas por todas partes. Entonces, ese sería el primer nicho que a desarrollar, ¿verdad? Y nuestro sistema de infraestructura vial, Exacto. Por ejemplo, donde se mete la mano en la lata en demasía, se roba mucho
y no se hace dignamente lo que se planifica hacer. Ese es un gran punto en contra que tenemos, y pasan las administraciones y se suman los millones a favor de algo que se tenga que construir para desarrollar el país, para comunicarnos con otras regiones de nuestra geografía, y se prolonga mucho, tarda mucho, se hace mal. Exacto. Lo que se hace, no hay fiscalización a conciencia de lo que se hace. Que yo pienso que tiene que haber un control mucho más rígido en ese aspecto, ¿verdad? No es entregarle nomás la plata a una empresa y si te he visto no me acuerdo y no pasa nada, ¿verdad? Con los resultados. Estuve saltando así de rama en rama con Robert Marcial, porque él sabe mucho y está muy bien enterado de las cosas. Recién recibí una información que esta famosa ruta bioceánica no va a ser la de la importancia que nosotros pretendemos por parte de Brasil específicamente, porque China, que está avanzando en todas partes, en todos los continentes, silenciosamente, organizó ese famoso puerto allá en el Perú, de Chancay creo que se llama, y están acelerando esta ruta ferrocarrilera que va a cruzar todo Brasil en conexión directa con el Perú. No sé si va a pasar por algún sector de Bolivia, creo que directamente al Perú, y por ahí se va a canalizar todo, y también una ruta vial paralela a eso. O sea que, ¿y quién va a manejar todo eso? China, con, por supuesto, el gobierno que está impulsando por parte de Brasil, que es el gobierno de Lula. Y nosotros, que pusimos toda la carne al asador para esa famosa bioceánica que costó, creo que, o cuesta $3 millones el kilómetro, que es una fortuna, entre paréntesis, también no es que nos va a servir de mucho llegado el momento. Van a pasar camiones, ese tipo de cosas, pero como también el Chaco tiene mucha inseguridad, eso también temen los brasileños profesionales, en el sentido de que piensan en sus mercaderías y en cómo llegar más rápido al Asia y ese tipo de cosas. O sea que hay muchas cosas que no aparecen en los diarios o no aparecen en las informaciones y que cobran realidad, ¿verdad? Porque cobran realidad y nosotros nos vamos quedando aislados, sin darnos cuenta nos quedamos aislados, porque esa red que construye China para con toda América Latina o Sudamérica en este caso, tiene una base ahí en Argentina, en Perú, en Brasil, hace rato que tiene la conexión Pekín con Brasil directamente, hace décadas, y ahora está incursionando de vuelta en la cuestión vial y ferrocarrilera, y nosotros acá no tenemos un metro de vía férrea, por ejemplo, no nos preocupamos de eso, y cuando hay intenciones de hacer algo, ¡pluc!, entran los vialeros y sepultan la idea y no se avanza. No sé si salí yo por la tangente, pero es una realidad. No, pero son temas interesantes. En primer lugar, porque pone el énfasis en algo muy importante, que es la geopolítica, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con, en alguna medida, los grandes ejes sobre los cuales pendula el mundo entero. Uh-huh. Y Paraguay debería hacer un esfuerzo por posicionarse virtuosamente dentro de esa coyuntura geopolítica. Y, sin embargo, la falta de lucidez en el gobierno es realmente asombrosa, es llamativa, ¿verdad? Es proverbial. ¿Quién hacía así? Sí, el Chavo. Claro. Entonces, no hay lucidez, no se sabe pensar en el mediano y largo plazo, nos quedamos solamente en fachadas que tal vez ayudan y en alguna medida visibilizan al Paraguay, pero no lo posicionan como un actor estratégico. Por el contrario, tenemos que, si hoy Paraguay tiene
algún tipo de reputación en el mundo no es la mejor, porque se nos identifica mucho con todo lo que pasa en la triple frontera, con ser rutas privilegiadas para que el crimen organizado mueva sus productos. Así es que sí, hay mucho desafío en ese sentido, pero ya que estemos apostando por desarrollo de estructura es importante, porque es la manera de ir poblando en primer lugar, la estrategia de población de esas zonas tan alejadas, y que el Estado marque un poquito de presencia estructural, ¿verdad? Porque el abandono es absoluto. Bueno, y a través también de unos aeropuertos que se deben de hacer a toda máquina, hace rato ya se tuvieron que hacer. Ahí en el Chaco tenemos la pista más importante, la pista, digo, pero no la infraestructura, el cascarón que se podría haber aprovechado hace rato para las cargas, un hub aéreo de conexión, porque somos un país mediterráneo nosotros, 90 años de la finalizada la guerra, y seguimos siendo mediterráneos. Hubiéramos pensado ya mucho más en saltar, bueno, hay una mediterraneidad cultural, no solamente geográfica, que verdaderamente llama la atención y que se agrava inclusive, porque basta mirar no solamente la poca lucidez de los sucesivos gobiernos que tomaron la posta después de la caída de la última dictadura, sino que incluso hoy, en este último tramo, hay una actitud deliberada de desprecio hacia lo foráneo, ¿verdad? Estamos persiguiendo a las ONG, persiguiendo alianzas estratégicas que pueden funcionar de manera virtuosa. Estamos rechazando ayuda internacional en un país que no puede darse el lujo de hacerlo. Entonces hay una regresión peligrosa, digamos, hacia una suerte de pasado tribal que nos va a mantener en regresión a un pasado tribal. Claro, que nos va a impedir realmente beneficiarnos con todo esto que se marcaba al inicio del programa, ¿verdad? Acceso a la educación, a las mejores universidades del mundo, a la posibilidad de darle oportunidad a nuestros jóvenes para que se formen, para que abran la cabeza, para que incorporen conocimiento, tecnología, ciencia, arte, y vuelvan al Paraguay a darnos una mano con eso. O sea, hay un desprecio importante hacia toda forma de expresión de desarrollo virtuoso, y preocupa, y sobre todo duele. Y sobre todo duele. Y mientras China impulsa un corredor bioceánico para redefinir el comercio sudamericano. Pero vamos a entrar en el mundo de Robert Marcial González. Vos trajiste un libro ahí. ¿De qué se trata ese libro? Bueno, yo sí, es un poco de compañía nomás, que mientras llenamos huequitos. Gabriel García Márquez. Sí, son unas crónicas de un viaje que hizo García Márquez en la década del 50 por la Alemania, por la Europa oriental básicamente. Había cruzado la cortina de hierro, el telón de acero, y fue a vivir un poco en carne propia la realidad del mundo soviético, del mundo comunista. Y bueno, es interesante ahora que lo pienso, para engancharlo a lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque como Alemania Oriental particularmente, que es donde se centran estas crónicas, supo entender que había un camino para el desarrollo, y bueno, lo que era Berlín, por ejemplo, en la década del 50 y el 60, a lo que es Berlín hoy, hay un abismo de distancia, porque precisamente se dieron cuenta que ese aislamiento nocivo impedía el crecimiento, el desarrollo, la inclusión, la inserción en el mundo global. Y he visto que tu hermana creo que está yendo a Alemania. Katia estuvo en Alemania, regresó ayer o antes de ayer, estuvo un par de semanitas, sí. Fue invitada con una comitiva nacional. Y bueno, todavía no me tocó charlar con ella, pero estoy seguro que la experiencia fue muy enriquecedora. Por supuesto. Y el caso Katia, por ejemplo, la recusación a la corte fue una orden personal. Dicen que de Bachi Núñez, dice un abogado que dijiste vos sos el abogado, el hermano de Katia y abogado. Robert Marcial González criticó la decisión del Senado de recusar a 2 miembros de la Sala Constitucional de la Corte, que debe tratar la expulsión de Katia González. ¿Cómo está esto? Y se calificó toda esta acción de antojadiza, realizada por orden personal o orden superiores del presidente de la Cámara Alta. ¿Cómo está la situación de tu hermana Katia?
Bueno, y la pelota está en la cancha de la Corte. La Corte es la que ahora ya no tiene ningún impedimento para abocarse al estudio y a la decisión del caso. Y la crítica que formulamos en realidad tiene que ver un poquito con de vuelta, el manejo personalista de estructuras que deberían funcionar con estándares institucionales, ¿verdad? Un poder del Estado no... Bueno, ya experimentamos la desgracia que representa que personas se adueñen del Estado y que se sientan con poder de vida y muerte sobre los ciudadanos. Entonces, un poco hay que exigir que el funcionamiento, que se garantice el funcionamiento institucional orgánico. Y ahí es donde, naturalmente, es preocupante que una persona se atribuya una representación de la que carece, no porque no pueda en determinados actos que están reglados, principio de legalidad, lo que no está expresamente autorizado está prohibido, que claramente el presidente de un poder puede hacerlo, sino porque en este caso concreto, para validar la línea de acción que terminó ejecutando el presidente del Senado a título personal, tenía que haber pasado por un tamiz institucional. Bueno, y no se hizo eso y preocupa sobre todo por el manejo personalista y por esa afrenta alevosa, abierta, desembosada que ya hacen varios senadores cartistas de que van a desoír cualquier tipo de decisión que pueda tomar la Corte Suprema. Bueno, y justamente dicen que hoy darán luz verde para la intervención a Prieto allá en Ciudad del Este y a Nenecho. Lo quieren salvar a Nenecho, porque todo esto comienza con Nenecho, pero lo meten ahí a Prieto para decir que también está incurriendo en situaciones similares, dicen. Bueno, y también eso, y lo vimos, o sea, la vimos a tu hermana Katia muy cerca de Prieto, allá en Ciudad del Este, en esa manifestación multitudinaria. Ahí están ambos. ¿Y cuál fue? ¿Qué persiguen ellos realmente, digamos? ¿Ellos persiguen conformar una dupla presidencialista desde ahí para adelante, desde ese momento para adelante? ¿O ella, Katia, se fue a apoyar a Prieto de carácter personal, en forma personal nomás, porque lógicamente lo va a apoyar a él y no a nadie del gobierno? Se va a formar una dupla entre ellos, algo que pueda prosperar en el tiempo políticamente con miras a lo del 2028. Yo no tengo la respuesta, pero sí converso mucho con mi hermana y este tipo de... Algo te tiene que decir. No, ella es muy reservada. No, pero creo. Este tipo de gestos en realidad se hacen para, en alguna medida, justificar el privilegio de la ciudadanía desde la participación, desde la militancia y sobre todo desde el ejercicio de los controles hacia quienes ejercen el poder público. En este caso hay una clara intención de eliminar adversarios políticos indisimuladamente, con el agravante de que para quienes llevan adelante ese plan el fin está justificando los medios. Entonces apelan a medios que son absolutamente incompatibles con los estándares de una democracia constitucional. Entonces, lo que hizo básicamente Katia, hicimos muchos ciudadanos, es simplemente hacerle saber a quien en este momento está siendo víctima de esa persecución que no está solo y que vamos a, en la medida de nuestra posibilidad, de resistir a su lado, no tanto por la persona que está siendo perseguida, sino sobre todo para tratar de encauzar nuevamente en términos de debate público lo que se viene haciendo. El fin no puede justificar los medios, Bruno, tenemos que entender eso. Así es que seguir utilizando herramientas legítimas de control, como puede ser la intervención, la interpelación, el juicio político, las pérdidas de investiduras, tienen que apuntar a una agenda virtuosa y no a la persecución de adversarios políticos, adversarios electorales. Y bueno, y entonces lo que Katia en alguna medida encarna con más intensidad que muchos de nosotros es ese afán de
controlar a quienes ejercen el poder público para transparentar el manejo de los recursos que nos pertenecen a todos, para transparentar el funcionamiento institucional y orgánico del Estado. ¿La acompañaste vos allá físicamente? No pude estar porque me tocó con un viaje, yo tengo una actividad académica también, sí, me tocó ir afuera. me tocó dar clases fuera del país. Así ¿A es. dónde fuiste? ¿A México? No, en esta ocasión a Argentina, ¿verdad? Suelo ir a México, me toca mucho Argentina, España e Italia también, así es que en esta ocasión tuve que ir a dar unas clases en Argentina. Bueno, ¿y cuál es digamos, porque se habla de que políticamente, en la esfera política, en línea genérica, el Partido Colorado tiene 1/3 de la población potencial que vota cada vez que las elecciones se acercan, se aproximan o lo que sea, se desarrollan. ¿Y por qué ese partido con 1/3 no siempre se impone y los otros dueños en general de los otros 2/3 no pueden, digamos, pelear tan siquiera al Partido Colorado? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo primero que quiero decir es que ese detalle que acabas de apuntar marca que no es que el Partido Colorado o en este caso ni mucho menos la cúpula oficialista sean la mayoría, son la minoría más votada. Por eso te estoy diciendo. Por un lado. Y la respuesta, Bruno, yo quiero remitirme, si me permitís, a un libro extraordinario que acaba de salir a la luz, escrito magistralmente por el doctor Alfredo Boxia Paz, que se titula precisamente ¿Por qué ganan casi siempre? Y el doctor Boxia se lanzó hace poco. Exactamente, y él responde a esta interrogante medular y lo hace con mucha maestría porque aborda la cuestión desde el punto de vista histórico, cultural, idiosincrático, estadístico, coyuntural, y también se ocupa de hacer una crítica a la oposición que no ha sabido o que ha hecho gala de una torpeza proverbial a la hora de tratar de pensar en un proyecto común a largo plazo. Entonces, operan con la misma lógica que el oficialismo, y el oficialismo está mejor entrenado en esa lógica, claro, saca siempre ventaja. Por toda la experiencia de años. Así mismo. Entonces, mientras los liberales, particularmente porque son los que tienen la estructura y la fuerza electoral, sigan mostrándose como colorados en reposo, los colorados van a sacar ventaja siempre. En reposo, colorados en reposo. Y eso está pasando también en la municipalidad, porque hay varios liberales que fungen ser liberales y en su actuar son colorados. Es que no somos lo que decimos, Bruno, somos lo que hacemos. Augusto Wagner es uno de ellos. Ahí está el impresentable, Augusto Wagner. No somos lo que decimos, somos lo que hacemos, ¿verdad? Y la praxis de la oposición no ha sido distinta a la praxis del oficialismo en todos los niveles. Entonces, si se proponen simplemente ser una alternancia y no una verdadera alternativa, cabe presumir que las cosas van a seguir dándose como hasta ahora, ¿verdad? Porque además es obvio y es evidente, porque a la hora de ejercitar el derecho cívico al voto, también hay situaciones de orden emocional que incluso son principales, están por encima de la decisión racional que podemos tomar como votantes. Emocional, ¿por qué decís eso? Y bueno, también el doctor Boxia lo explica muy bien, pero tiene que ver con el hecho de que ser parte de un grupo, sentirse parte, tiene que ver con historia, tiene que ver con familias, tienen que ver con tradiciones. Con el pasado. Y con el pasado familiar, reciente, de mediano y de largo plazo también. Y ese pasado familiar condiciona. Es como decidir, como elegir un club de fútbol, como elegir una religión. De hecho, quienes militan en un partido se denominan correligionarios, son partes de la misma religión. Entonces, ese funcionamiento religioso ultra dogmático hace que el plano racional quede relegado a un segundo o tercer plano. Entonces, hay que ponerse doblemente creativos para poder demostrar que existe un proyecto político que es una verdadera alternativa y no una mera alternancia. ¿Cuál sería ese? Y el proyecto alternativo, bueno, en primer lugar... No, según vos, por lo menos hipotéticamente.
Hoy no tenemos, para mi gusto, en el escenario ningún dirigente político que esté pensando en términos de Bueno, pero yo alternativa. te pregunté, ¿qué pasa con Katia y con Prieto, por ejemplo? Ellos no van a conformar un frente así Y en oficial. en lo que a Katia respecta, ella no está pensando en cargos, ella está pensando en construir, y para construir no alcanza con el caudal electoral que pueda tener Miguel Prieto, con el respaldo que se pueda tener desde el este, sino que hay que abrir muchísimo el juego, hay que domesticar muchos egos que en este momento en la Eso, oposición domesticar están muchos egos. así mismo, que están, digamos, si todos nos creemos premio Nobel, es muy difícil que se pueda construir desde la virtud colectiva. Y hay que abrir el juego y no solamente centrarse en Ciudad del Este como Exactamente. eje, Totalmente. sino expandirse a toda la geografía. Efectivamente es así. Hoy no hay por lo menos no hay una señal clara de que estén pensando en eso, y el tiempo pasa, transcurre vertiginosamente, las elecciones municipales ya están a la vuelta de la esquina, así es que nada, la falta de creatividad y de lucidez de la oposición para brindarle a la ciudadanía un proyecto distinto llama la atención. Le facilitamos demasiado las cosas a quienes tienen hoy la sartén por el mango. ¿Vos crees que Katia González, con esa insistencia y lo que le corresponde y favorece, fue senadora y se la sacó así abruptamente, ella podría otra vez retornar al Parlamento conscientemente? Te hago una consulta así, que salga del corazón la respuesta, porque ideal sería que ella vuelva, pero ¿va a poder volver ella? Y si no, ¿cuál sería la alternativa para ella como líder política? Bueno, la respuesta es afirmativa. Katia tiene unas convicciones muy férreas, y a su férrea convicción le sumó dedicación absoluta para formarse, para incorporar criterios y estándares de una verdadera política, de una estadista. Katia está preparada hoy para ocupar cualquier cargo, pero del mismo modo el cargo no hace a la esencia de una persona que tiene convicciones tan altas como mi hermana, ¿verdad? Katia, en ese sentido, no depende del cargo para desarrollar su línea de acción política, pero sí tenemos que reconocer que desde un cargo es más fácil, digamos, institucionalizar los muchos proyectos virtuosos. Pero lo importante, Bruno, creo yo, y esto aplica para Katia o para cualquier referente político, es que entiendan que si no tienen un equipo, de nada sirven todas esas virtudes individuales. Perfecto. De nada sirve. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Tienen que crear equipo, porque de lo contrario, en esa maraña burocrática muy bien orquestada, paradójicamente podríamos decir, caóticamente orquestada de manera perfecta para que no funcionen las cosas, una persona sin equipo va a sucumbir. Para que no funcionen las cosas. Claro. Y la oposición. ¿Cuál es la oposición? Digo, extra Prieto, extra Katia, que obviamente son opositores, pero la oposición a este gobierno, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Cuáles son los delineamientos pensantes? ¿Por qué están tan aletargados? ¿Por qué hace rato ya no empiezan a emerger ahí todos los ideales que tienen que tener a esta altura del partido? Porque no puede ser que se repitan las cosas tal cual pasaron antes y choquen de vuelta contra el paredón, porque al parecer va a ir hacia ahí la cosa otra vez, así como está la situación. Personalmente entiendo que la oposición todavía no comprendió que en democracia hay un momento para destruir, para confrontar, y hay otro momento para construir, para proyectar. Da la sensación de que todas las líneas de acción opositoras se reducen a esa primera dimensión, que es simplemente confrontar para destruir, lo cual es importante, porque así se evidencian los desaguisados que se cometen desde el poder público propiamente. Pero no hay un proyecto claro que permita mostrarnos que tienen
pensado y resuelto. La alternativa es otra. Y la alternativa, pero sobre todo que muestren soluciones en temas puntuales y no solamente en abstracto, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los nichos de educación, los nichos de salud, los nichos de alfabetización, los nichos de vivienda, sabemos, de trabajo, etcétera? No hay nada. Transporte público, por ejemplo. Entonces, no hay nada más que la voz crítica que se indigna ante eso, ¿verdad? Pero a quien pretende proyectarse como dirigente político, que además tiene ambiciones de trascendencia, no le basta con eso. Decime, ¿y la ciudadanía está como quieta, no se manifiesta? ¿Eso es porque la ciudadanía también está descorazonada ya, no tiene ganas de movilizarse porque sabe que todo llega siempre al puerto Colorado alguna vez? A nivel ganancioso estoy hablando, entonces como que ya están adormilados todos los conformantes de la cuestión opositora, ¿verdad? ¿Por qué no se manifiesta la ciudadanía como en otras partes? En otras partes sale a la calle la gente. Sí, en realidad el fenómeno de la apatía es en alguna medida occidental, global, mundial, ¿verdad? Las expresiones sí, pero en general, en términos generales, la indignación se suele hoy reducir al espacio de las redes sociales, pero aún suponiendo que en otros países exista un ejercicio cívico más intenso, la respuesta, Bruno, es que es absolutamente imposible ejercer los atributos de la ciudadanía plena cuando la gente está, en el mejor de los casos, simplemente enfrascada en la subsistencia. Entonces, y es lo que pasa acá entre los excluidos y los marginados, que son los más, y los pocos incluidos que tenemos que estar solamente pensando en la subsistencia, es imposible requerirle al ciudadano mayores esfuerzos y mayores compromisos, ¿verdad? Por eso a mí me parece que la clave pasa por poner el énfasis en la inclusión, es decir, que la gente tenga cubierta la necesidad básica satisfecha, porque es un prerequisito para poder luego ejercitar la ciudadanía, que sí, ya es un requisito de la democracia. La democracia tiene requisitos, pero antes tiene prerequisitos. Nosotros estamos aplazados todavía en los prerequisitos. Y la unidad opositora, ¿alguna vez se puede pensar que se cristalizaría la unidad opositora en favor de tal objetivo, por ejemplo? Porque no puede ser que que se dividan todos ahí, y como se suele decir, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Y ya tuvimos ejemplos, y muchos, donde ya dije antes, se estrellan contra ese paredón a la hora de ir a sufragar, y ese tipo de cosas. Ya está todo dictaminado, y en las mesas de votación está el representante colorado, liberal y otro más que lo ponen ahí, pero están los otros partidos políticos que ni siquiera están representados ahí, que no tienen esa fuerza, y todo eso está siendo canalizado o por el liberal o por el colorado, y entonces, por supuesto, ya sabemos de antemano cómo va a ser el resultado, ¿verdad? ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo se cambia? Qué sé yo? Yo sé que se lleva... en otras partes se llevó mucho tiempo, sí, para hacer eso, pero alguna vez tenemos que dar un paso, digamos, fuerte y golpear el tablero. ¿Y qué falta para que se despierte, se desperece la ciudadanía en pos de ese objetivo? Para tratar de ver el vaso medio lleno, Bruno, yo creo, y simplemente voy a referirme a algunos episodios de los últimos 35 años, la ciudadanía ha dado señales en momentos álgidos, relevantes para la democracia, que funcionaron, ¿verdad? Siempre han habido gente en las plazas. El marzo paraguayo. Por ejemplo, el marzo paraguayo, la resistencia a las enmiendas, los estudiantes que se han movilizado en el Una No Te Calles, o más recientemente en todo lo que tenía que ver con el defender el presupuesto de la universidad pública. En fin, yo creo que la clave pasa por entender que la democracia no es un sofá que está en el cual debemos sentarnos cómodamente a ver transcurrir los acontecimientos, sino que exige compromiso, y
es un proceso. Y como todo proceso tiene marchas, tiene contramarchas, a veces damos un paso, retrocedemos 4, luego volvemos a dar 5, 6. Entonces, me parece a mí, repito, para tratar de ver el vaso medio lleno, que el trabajo que han hecho los medios de comunicación, que ha hecho la prensa libre, que han hecho determinados sectores de la ciudadanía ejercitando la microresistencia, permiten soñar y bueno, nos dan esperanza de que en algún momento todos esos esfuerzos que todavía son espasmódicos se puedan juntar para canalizar en un solo proyecto. Yo personalmente soy optimista porque pese a todas las carencias, pese a toda la marginalidad, pese a toda la exclusión y la poca calidad de vida que como regla campea aquí en el Paraguay, hay esfuerzos en distintos nichos que están tratando de encauzar esto. Bueno, ahora el desafío es juntar esos esfuerzos. ¿Vos crees que alguna vez va a cambiar esto? Sí, claro que sí, claro que sí. Karl Popper decía, para tratar de mantener las esperanzas, que es cierto que la democracia es imperfecta, que hay demasiadas cosas por hacer, que tenemos muchísimas materias pendientes, pero si nos alejamos un poquito del cuadro para mirarlo en perspectivas, nunca la humanidad estuvo mejor que hoy en día. Miremos, por supuesto, miremos, ya no digo irnos a la Edad Media, sino que simplemente como la calidad de vida que reinaba en términos generales al comienzo del siglo XX versus la de mediados del siglo XX, la de finales del siglo XX y la que tenemos hoy en el siglo XXI, en términos generales, muestran avances importantes, muestran esos cambios que hay que saber identificar para palparlos y que no queden simplemente en entelequias inalcanzables. Así que yo soy optimista, Bruno, creo que hay señales que permiten soñar. Hace rato no escuchaba entelequias, de vuelta así, entelequias. Decime, este caso del embajador francés, ¿qué quiso ser? ¿Qué fue? Y se reculó, por supuesto, el oficialismo ya no tuvo el consenso de nadie. ¿Él estuvo correcto, este embajador, desde tu perspectiva, a la distancia, te estoy diciendo, porque habrás leído todo eso? Y, ¿estuvo en lo cierto este señor o se metió en un terreno que no debía? No dijo absolutamente nada fuera de lugar, no dijo nada fuera de lugar, pero el episodio es interesante para mostrarnos cuál es, cómo el gobierno está conformado en un sector muy importante, por supuesto no todos, o sea, está dividido en dos. De un lado tenemos a los bárbaros, que son quienes están en contra de absolutamente todo lo que tenga, o sea, que defienden un nacionalismo pero pernicioso fundamentalmente, un chauvinismo que no hace sino alejar al Paraguay de esos espacios de discusión internacional. Mirando desde la torre. Así mismo. Y sin embargo también tenemos representantes en el propio gobierno que son referentes de primer mundo, que son ministros que están a la altura de cualquier gobierno de primer mundo, y pienso simplemente en el ministro de Economía, estoy pensando en la ministra del Trabajo, el ministro del Interior. Dentro del equipo de Santiago Peña, estoy pensando en el director jurídico. O sea, hay personas intelectualmente muy capacitadas, éticamente muy formadas, pero que lamentablemente no son las que marcan la línea de gobierno. Están absolutamente atrapadas por esta línea de barbarie que es la que reina, que es la que en alguna medida marca la agenda. Así es que hay que resistir a esos bárbaros. Sí. Y está bueno que queden en evidencia. Hay una serie muy buena ahí, creo que es en Netflix, de los bárbaros, que yo estoy mirando por enésima vez ya, porque bueno, yo veo desde la perspectiva estética el actuar de esa gente ante las cámaras, ¿verdad? Pero es toda una historia que también forma parte de nuestra existencia, ¿verdad? Pero se avanzó de aquella época ahora, entonces exacto, no podemos retroceder de vuelta. Vamos a retroceder siempre, esto es marcha y contramarcha, progresos y retrocesos inevitablemente. Lo que tenemos que hacer es tratar de que aquellos que están empeñados en mantener la Paraguay en la Edad Media en todos los niveles no tengan tanto protagonismo.
Eso es lo que tenemos que combatir. Aunque oten desde la torre. Absolutamente. Pero además es fácil el trabajo, Bruno, porque le podemos dar nombre y apellido a ese grupo. No son una mayoría aplastante que viene por todo y que nos avasallan. Son personas que infelizmente tienen la venia de quienes hoy tienen el poder real en el Paraguay, pero no es un puñado de más de 50 personas que lamentablemente sí, digamos, saben canalizar sus impulsos autoritarios en las urnas, pero marcando el camino desde la resistencia creo que se puede mejorar en el corto plazo. Bueno, quería hablar también, pero ya no tenemos tiempo, acerca de la mafia de los pagarés y ese tipo de cosas. Pero cortito ahí, Bruno, es importante que la Corte, como cabeza de un poder del Estado tan importante para el buen funcionamiento de la democracia, se ponga los pantalones y dé señales de que efectivamente les preocupa y les molesta no solamente todo el robo escandaloso que representa ese esquema mafioso que perjudica a ciudadanos comunes, sino que ellos marquen distancia y se alejen de esa etiqueta de mafia. O sea, yo me pongo, si yo fuese ministro de la Corte Suprema, diría, yo no puedo ser quien encabece al poder identificado con la mafia. Entonces, algo tienen que hacer y tienen todas las herramientas, tienen los medios. ¿No querrías estar ahí alguna vez? No forma parte de mi proyecto en este momento, en el corto plazo. Yo creo que tenemos que ponerle ficha al fortalecimiento de la sociedad civil, desde las universidades, los gremios, los medios de prensa, desde la sociedad civil organizada. Creo que tenemos que hacer mucho trabajo y por de pronto ese es mi lugar. Dice que van a abrir 40 juzgados de paz más ahora. Sí, pero no alcanza con abrir juzgados. Esto es como pretender combatir la obesidad poniéndole un agujero más al cinto, ¿verdad? Esto no alcanza, ¿verdad? Se tiene que combatir con políticas integrales de largo plazo, ¿verdad? Entonces, es como poner hospitales en medio de la nada. No sirve la estructura. Esa es la parte formal de la democracia. El desafío nuestro es darle contenido a ese molde formal. Ahí es donde estamos aplazados. Entonces, abrir juzgado per se no va a funcionar, no sirve para absolutamente nada. Querido Robert Marcial González, ¿algo más que quieras agregar? No, nada. Tenés una cámara acá. Simplemente... Salí muy bien ahí en cámara. Simplemente agradecerles el espacio, la posibilidad de contribuir con esa dinámica virtuosa que de este espacio, de este lugar, se trata de imponerle al día a día. ¿Algún libro estás escribiendo? ¿Te estás abocando a...? Yo escribo mucho, pero no tanto para publicar, sino para conocer, ¿verdad? Esto en literatura, hay dos tipos de escritores. Los escritores que en alguna medida conocen del tema que van a escribir y quienes escriben para conocer respecto a la temática elegida, ¿verdad? Bueno, yo estoy un poco entre los segundos, así es que... ¿A vos te gusta conocer, estudiar, investigar? Y tratar de profundizar en estas cuestiones que a veces, si las manejamos simplemente desde la superficie, nos limitamos mucho porque nos privamos de ver lo que hay debajo de la punta del iceberg. Benjamín Arditi, por ejemplo, ¿verdad? Son grandes referentes a quienes uno tiene que seguir y tener muy presente. ¿Lo conoces a él? ¿Estás en contacto con él? No. No en términos personales, digo. Está en México, sí, pero viaja por todo el mundo. Exactamente, sí. Bueno, Robert, muchísimas gracias.